Rubén, Hola Carlito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si me oyes. te escucho perfectamente. Bienvenido y encantado de tenerte por aquí. Disculpa el retraso, pero en fin, cosas No, no te preocupes, que que para tienen mí que es ser. un honor y si hubiera tenido que esperar 2 horas las hubiera esperado. Para mí es un honor tenerte acá. Muy bien, pues aquí estamos. Oye, a ver, eh, estoy transmitiendo solamente por Getter, ¿vale? Por Getter. No sé si conoces la red social Getter. No, no la conozco. Bueno, es una red social nueva que en principio en su política dice que no tienen censura de contenido. Así que siéntete libre de hablar en los términos que quieras y usar las palabras que desees, ¿vale? Que en principio no nos van a censurar por ello. Hombre, yo no tengo nunca problema en ese aspecto. Me refiero que suelo de manera habitual utilizar un lenguaje correcto y adecuado, pero no porque una plataforma no me lo permita, sino por respeto a mi audiencia. Perfecto, pues mejor entonces. Te lo digo porque a veces entran algunas personas y se cohíben de usar la palabra vacuna o la palabra COVID, pues Ah, bueno, no, bueno. totalmente sin problema. Nada, nada. Rubén, yo le explicaba a las personas que nos están viendo que han aprobado una ley en España el pasado mes de julio, a principios del pasado mes de julio. Es una ley que yo la he leído, claro, yo no soy jurista, a mí me asustó mucho la ley. No sé si es que estoy sobrealarmado, tengo una especie de paranoia, o es que la ley realmente es para asustarse. Vi un programa tuyo en la televisión donde te invitaron a ti, que me pareció fatal además el trato a ti y a Roma. eh, y luego vi un debate entre tú y Roma Gallardo sobre este programa y sobre la ley y me asusté todavía más. Entonces por eso he querido invitarte acá para comentar sobre esta ley. Es, Vale, pues mira, fíjate, tenemos un premio, bueno, no pasa nada, pero genial. Yo pensaba, y es verdad que estoy acordándome ahora que me habías invitado para hablar del proyecto de ley del solo sí es sí, pero también no pasa nada, hablamos de... ¿Te refieres a la ley, a la llamada ley influencer, la nueva ley de correcto. comunicación? A la ley de comunicación, correcto. Ujú. Discúlpame si no fui específico cuando te hice la No, la invitación. culpa es mía porque me han invitado estos días a hablar de ambas cosas y creo que ayer me llamó Oscar de Greenfits o anteayer para hablar ayer, que al final no hizo el directo y se me ha ido, o sea, no te Pues es preocupes. para hablar sobre esta ley de Dime. comunicación que me parece algo sacado de una novela de Orwell, algunos puntos, y Ujú. puestas aquí en el BOE. Me parece increíble. Por eso, como sé que tú eres jurista por una parte y influencer por la otra, Mm. puedes manejar este tema de forma tal que lo podamos entender todos de manera simple. Ujú. Eh, ¿hay algún antecedente en la ley española que tenga que ver con este tipo de censura, vamos, que yo veo como censura, no sé si tú lo ves igual? Sí, vamos a ver. Tradicionalmente ha habido diferentes leyes de comunicación. Ley General de Comunicación Audiovisual ha habido varias, y bueno, esta creo que es la tercera o la cuarta o así, porque lo que el Estado de manera constante y sistemática ha realizado ha sido un control de aquello que puede atentar contra la sensibilidad, los derechos humanos, lo que llaman como interés general, etcétera, etcétera. Pero siempre ha estado dirigido a corporaciones que se dedicaban a dar información, es decir, a televisión, a prensa, a radio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las limitaciones de publicidad, las limitaciones de los productos publicitarios, los llamados horarios infantiles, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un precedente. Ahora bien, lo que no había existido nunca es la injerencia que está habiendo por parte del Estado trasvasando de alguna manera los canales de las entendidos por su naturaleza como propios de la comunicación a aquellos que están, digamos, a caballo entre la comunicación, la opinión, el intercambio de ideas, incluso simplemente la charla, porque para que todo el mundo lo entienda. Hasta ahora han habido leyes que han afectado a televisión, radio y prensa porque son los mecanismos básicos en los cuales se expresa la sociedad, las opiniones y se da la información. ¿De acuerdo? Ahora mismo hay unas nuevas plataformas que se llaman redes sociales en las cuales hay una parte de personas que se dedican a dar opinión o a dar información, etcétera, etcétera. Pero estas plataformas también sirven para la gran mayoría de usuarios y de hecho se crearon así
para intercambiar contenido, intercambiar opiniones, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno y los estados han dicho, bueno, hay una serie de personas que tienen un papel preponderante dentro de estas redes sociales que nosotros queremos catalogar también como si fueran medios de comunicación para tenerlos sujetos por las mismas restricciones, y eso es lo que ha hecho que en el caso de España estoy hablando, de los años 70 a hoy tengamos cada vez una televisión que, en fin, no es que mienta, sino que no dice la verdad, no dicen la verdad ni al médico, se dedica únicamente a ser unos mamporreos del poder, además financiados y regados por porque la intervención estatal sin límite y control, al final lo que hace es, incluso en los regímenes puramente liberales como el parlamentarismo inglés o el democrático como el sistema norteamericano, se ha procurado siempre, y por eso los derechos, por ejemplo, en Estados Unidos están aparte de la Constitución porque están fuera de las reglas de juego político, hay un respeto tradicional como régimen de libertades que son a la libertad de prensa y la libertad de opinión, desde John Milton en Areopagítica. Y fíjate que eso ha posibilitado, por ejemplo, que en países como Estados Unidos se hayan derrocado gobiernos, administraciones como la de Nixon, como la de Clinton, e incluso hace nada, por ejemplo, Boris Johnson. Boris Johnson ha tenido que dimitir por el malestar general que se ha trasladado hacia la Cámara de Representantes, los diputados, porque el periódico The Sun ha sido el que ha publicado las fiestas que se pegaba mientras prohibían la libertad de ambulatoria, etcétera, etcétera, con el tema del COVID. Que ha nombrado a un tío que estaba siendo investigado y estaba siendo procesado por delitos de agresión sexual a otra persona. Entonces, sin la prensa libre se acaba la posibilidad no solamente de controlar o limitar el poder desde el punto de vista sociológico, no político, para eso está la administración del Estado o las diferentes herramientas, las formas de gobierno, sino simplemente la libertad de pensamiento. Se acaba la posibilidad de que exista libertad de pensamiento al margen del poder. Y además tú vienes de un país en el que sabes muy bien de lo que estoy hablando. Entonces, eso es lo que en los medios de comunicación tradicionales hemos visto y es lo que se pretende extender con esta nueva ley. Se pretende, primero, tener acceso de manera especial a la riqueza que generan estos creadores y, segundo, poder coaccionarles en las opiniones o en las informaciones o la manera en la cual ellos se dirigen a la sociedad. Acceso a la riqueza. ¿De qué forma? ¿De qué forma quieren meternos todavía más la mano en los bolsillos el gobierno español? Pues muy sencillo. Mira, en esta ley que se ha aprobado y que está ya en vigor, el artículo 3 establece el ámbito de aplicación. Eso significa que esa ley en ese artículo dice lo que para el Estado español es un servicio de comunicación audiovisual y, por lo tanto, está sujeto a todo lo que dice esta ley. Y ahí pone a las televisiones, a las radios y a los creadores de contenidos a través de plataformas de intercambio de vídeos, tal y como ellos los deben decir, los influencers, que básicamente lo que viene a recoger es que si tú utilizas un satélite situado en España para realizar esa labor o para intercambiar vídeos o para emitir en una televisión, incluso si tú, por ejemplo, prestas tus servicios teniendo la sede en España, pero una parte significativa de tu personal está trabajando en otro Estado miembro, o incluso, como dice el apartado F del artículo 3, cuando, el apartado E del artículo 3, cuando el prestador tiene su sede, cuando el prestador inició por primera vez su actividad en España, es decir, cuando aquel que empezó a intercambiar vídeos inició su actividad, ojo, cuidado, que no es lo mismo que su sede o que su domicilio fiscal. Es decir, cuando tú iniciaste tu actividad, empezaste a ganar un solo euro, a través de YouTube, a través de Twitch, a través de quien sea, en España, y una parte significativa del personal que realiza, es decir, el personal que realiza el programa del servicio de comunicación, es decir, el que sale, el divulgador, el influencer. Tú y yo, básicamente. Exactamente. Trabaja en España y en otro Estado miembro o
no trabaja en España ni en ningún otro Estado miembro, es decir, Estado miembro se refiere a la Unión Europea, el prestador de servicio entenderá el Estado que es un comunicador audiovisual que está sujeto a lo dispuesto en esta ley de acuerdo con la normativa española. Es decir, que si tú empezaste a ser influencer y empezaste a recibir dinero cuando tu actividad económica en ese momento estaba en España, eras influencer en España, y luego por lo que sea te has ido fuera, no trabajas ya en España, estás sujeto a esta ley. Estás sujeto a esta ley. Esto parece increíble y hay mucha gente que dice, bueno, vamos a ver, esto, o sea, hay muchos influencers que dicen, bueno, esto es de cara a la galería, ¿no? Esto no va a poderse llevar a cabo porque lo que implica, bueno, no voy a adelantar a tus preguntas. Me has preguntado a quién tocaba. Luego, si quieres, Sí, hablamos ¿a de quién tocaba? No, sí. a ver, esto es una de las cosas que yo veo kafkiano en la ley. Esto es Ujú, como perseguirte allá donde vayas por todo el mundo para meterte la mano en el bolsillo. ujú. Yo tengo esa duda. ¿Con qué herramienta se puede perseguir a alguien que se haya ido a Andorra, por ejemplo? O yo, por ejemplo, mañana quiero irme a vivir a Estados Unidos o quiero irme a vivir o a regresarme a Cuba, si hay una democracia en Cuba. ¿Qué herramientas tiene el gobierno español para ir allí, perseguirme y exigirme allí que tengo que cumplir esa ley aquí en España? ¿Eso no es una ley, una especie de ley extraterritorial? Sí, y de hecho hay un apartado específico en el artículo 3 que dice que el prestador de servicio de intercambio de vídeo, como llaman los influencers, a través de plataforma que no esté establecido en un Estado miembro, se considera establecido en España a efectos de la ley cuando se den los siguientes requisitos. Uno, tenga una empresa matriz o una empresa filial establecida en España. Dos, forme parte de un grupo o otra empresa de este grupo que esté establecido en España. Es decir, si tú tienes una empresa de arriendo o subarriendo de inmuebles, como pueden tener seguramente De Gref o el Rubius, estos grandes divulgadores, ¿no? Y tú empezaste a subir vídeos en España, pero tú ya no vives en España, a efectos de lo que acabamos de leer, tú estarás establecido en España. Se te entenderá fiscalmente como establecido en España. Aunque tu empresa que esté en España no tenga nada que ver con la actividad económica que tú estás explotando en Internet. Es decir, van a ir a por esa empresa a sacarte los Totalmente. impuestos de ahí. Totalmente. Eso es lo que la gente no entiende. Y hay una cosa, digamos, que es la parte más grave, que si quieres hablaremos luego de cómo se pretende establecer la censura o la coacción, ¿no? A ver, me habías dicho que habían dos puntos claves. El primero era esta financiación de la ley y el segundo era la censura. Y es ahí a donde quiero ir. Antes de entrar ahí, si me permite, Rubén, en el preámbulo de la ley dice que básicamente bueno, que es una demanda del sector audiovisual en su conjunto y los consumidores desde hace años. Yo me considero parte del sector audiovisual y del conjunto y yo no he demandado nunca esto. ¿Tú lo has demandado? No, al final lo que dice en el preámbulo de la ley es que básicamente la televisión, la radio y la prensa cada vez está siendo menos utilizada por los usuarios y la gente cada vez utiliza más estas plataformas para informarse, para entretenerse. Entonces, ellos entienden como una necesidad intervenir aquello que hasta ahora no estaba intervenido para proteger, como siempre, obviamente, para proteger a la sociedad. ¿En qué? Pues en todo lo que pone al principio, ¿no? El cumplimiento del respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural, el respeto a los discapacitados, etcétera, etcétera. Que uno lee eso y dice, qué maravilla, ¿no? Pero es que eso al final, la aplicación práctica de todo ello, la vemos a través del aspecto material, que es de lo que estamos hablando nosotros. Obviamente nadie quiere, o sea, ¿qué divulgador hoy en día queda, si existía alguno a día de hoy, que su canal vaya de denigrar a los discapacitados o de denigrar a las mujeres? Prácticamente ninguno, porque ya las propias plataformas, por la presión que ejercen los propios anunciantes, ya que nadie se quiera anunciar con un misógino o con un nazi o con quien sea, lógicamente, porque son valores que de manera natural están desterrados de la comunidad, de la sociedad, están fuera del ámbito de urbanidad, esto desde Roma, pues ya no quedan, ¿no? O sea, que digamos, el aspecto nuclear de la ley recae sobre los aspectos materiales y sobre quiénes a partir de ahora van a tener que estar sujetos a esos requisitos que van a tener impacto sobre su
su patrimonio y, bueno, y incluso lo que ellos puedan hacer, ¿no? Lo que puedan hacer, que es que, repito, la gente, para mí la parte más importante, porque yo creo que al final esto se puede pelear, es decir, esto se va a pelear judicialmente, estoy seguro, si esto se pone en práctica tal y como se piensa, porque mira, aquí me voy a adelantar a algo. Aquí hay dos esferas. La primera, la de echarle mano a los influencers que ganan mucho dinero y no están establecidos en España, ¿vale? Y otra es el control de las opiniones o de qué se puede decir en redes sociales. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, si tú le echas la mano al Rubius, a Gref, a Auronplay, etcétera, etcétera, a través de las empresas o de las propiedades que tengan en España, porque seguro que todos tienen propiedades en España, tienen cosas en España, pues te vas a encontrar con una oposición muy fuerte, con gente con alta capacidad económica para combatirte, etcétera, etcétera. Pero si tú a esta gente que hace un contenido, pues, digamos, bastante blanco, ¿no? Bastante family friendly, o sea, ¿a qué se dedica esta gente? Pues a jugar a videojuegos, Claro. etcétera, etcétera. No les molestas, pero si te pones a tope con la segunda parte, que de la que no hemos hablado, no va a tener una repercusión tan fuerte a nivel social y vas a conseguir acallar los pequeños islotes de libertad que quedan en Internet, que esa es a mí la parte que más me preocupa. Exacto. Porque ahí creo que sí se van a poner a tope y fuertemente. Es decir, es muy probable que ante la necesidad del Estado, también hagan lo primero, también le echen la mano a lo que tengan en España, pues el Rubius, Auronplay, etcétera, etcétera, porque esta ley ya lo permite, ¿no? Pero sobre todo lo que más preocupante me parece ya no es desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista de la libertad, desde el punto de vista de cercenar el derecho a la libertad de expresión básico para cualquier cambio político. Hay dos derechos que me preocupan con esta ley. Uno es el de la libertad de expresión y el otro es la libertad de información, que por desgracia no se menciona tanto como la libertad de expresión, pero es tan importante. Yo tengo derecho a informarme desde el medio que yo quiera, la forma que yo quiera, pero parece que el gobierno español no lo cree igual. Y aquí es donde surge esta especie de censura a nosotros, que pretenden censurar nuestra libertad de expresión, pero a todos los que nos ven, que pretenden eliminar también su libertad de información. ¿Esto es constitucional? Bueno, constitucional y constitucional, vamos a ver. El derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión están recogidos en el artículo 20 de la Constitución, pero la Constitución es papel mojado. Me refiero, la Constitución está implementada y creada para que el poder de los partidos, que están reconocidos como único sujeto legitimado para actuar en política, sean quienes tienen la facultad legislativa, ejecutiva y judicial. Por lo tanto, pueden hacer lo que les dé la gana. Otra cosa es los valores, las aspiraciones que dice la Constitución, pues igual que la Carta de 1812 de Cádiz, que decía que los españoles serían justos y benéficos. Vale, muy bien, sí, muy guay, pero ¿cómo se va a implementar eso? Entonces, al respecto, el derecho a libertad de información y expresión no está garantizado en España de ninguna manera, porque no hay un régimen político libre, y lo impide propiamente la Constitución del 78. Y del mismo modo que tampoco está garantizado el derecho a la libertad de ambulatorio. El poder, a conveniencia, puede restringirte coercitivamente mediante los mecanismos que tiene, como es la policía, la Guardia Civil y el Ejército, la salida a la calle y que no pase nada ni haya responsabilidad, como hemos visto recientemente. Y eso, históricamente, será un escándalo, aunque ahora estemos ya habituados a todo eso. El derecho a la libertad de información, como tú bien has dicho, tiene una vis activa y una vis pasiva. Es decir, yo tengo derecho a informarme libremente, es decir, tengo derecho a la libertad de acceso, y eso ya se está vulnerando. El artículo 11 y 11 de la Carta Europea de Derechos Humanos pues ya ha censurado ciertos canales de Rusia, de China, en España, porque dicen que son peligrosos, son propagandistas, etcétera, etcétera. La televisión de Maduro no es propagandista, pero bueno. A la que yo, por cierto, es la única a la que me he negado a ir. Entonces, esa vis, digamos, pasiva está siendo ya desde Europa y en España violada de manera flagrante. Y la vis pasiva, la vis activa, perdón, que es la de emitir información, es decir, yo me entero de algo y tengo la capacidad de transmitirlo. Pues sí que es verdad, por supuesto, que tiene que cumplir unos requisitos de veracidad, pero ojo, cuidado. Es que ese requisito de veracidad no se exige a partir de ahora con esta ley. Ese requisito de veracidad se exigía en virtud
de dos compendios, en el caso de España, que ejerce el derecho, que practica el derecho técnico, en virtud de dos códigos como son el Código Civil y el Código Penal, básicamente, que exigen a la hora de emitir información el requisito de veracidad. Eso para aquel que quiere dar información, pero ojo, cuidado, es que estamos hablando de otro derecho que no tiene nada que ver con el derecho de información, que es el derecho, bueno, nada que ver, que puede estar, no está subordinado, es decir, no es necesario ejercer uno para ejercer otro, como es el derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión es el derecho a poder emitir libremente opiniones y valoraciones personales. Por lo tanto, no tiene en absoluto que cumplir con el requisito de veracidad, que, ojo, cuidado, también para que la gente lo sepa, que hay mucha confusión al respecto. El requisito de veracidad no se fundamenta en decir la verdad. No existe, como ha dicho la jurisprudencia de manera reiterada en España, una única verdad para cada uno de nosotros. Sobre diferentes aspectos habrá diferentes verdades. Para cada uno de nosotros será verdad una cosa diferente. Lo que implica el requisito de veracidad es que uno haya observado la diligencia necesaria en la obtención de la información. Es decir, yo no puedo decir de repente que me he enterado de que Carlito Madrid está pagado por el gobierno cubano. Porque a mí me da la gana. O porque lo he oído por ahí. Si yo, o yo, por ejemplo, de Rusia, que de hecho yo la demanda que yo le estoy metiendo ahora mismo a Telecinco y al programa de Risto Mejide es por esto, porque ellos han dicho una cosa de manera alegre sin haberse preocupado ni mínimamente de cumplir con los requisitos necesarios para obtener esa información. Por lo tanto, lo han dicho de manera dolosa y además con el objetivo de generar un daño y un perjuicio a mi imagen pública, en ese caso, ¿no? Pero en el caso de la libertad de expresión, no. En el caso de la libertad de expresión, ni siquiera, porque yo digo lo que yo pienso, yo no necesito formarme ni tener una fuente ni nada para decir lo que a mí me parece. ¿Tienen límites? Claro que tienen unos límites. El límite de no calumniar, el límite de no injuriar, es decir, no atribuir a otro que ha hecho un delito o no faltar gravemente y establecer y proferir, digamos, expresiones vejatorias a esa persona, además si lo haces con la agravante de la publicidad. Pero es que eso, de nuevo, ya existe y se llama Código Penal, los delitos de calumnias y de injurias. Entonces, en ese sentido, esta ley no introduce absolutamente nada más que una limitación que si quieres ahora vemos, porque esto no lo ha dicho nadie todavía, cómo se va a articular y cómo funciona, para los que quieren dar información en Internet, pero también, ojo, cuidado, dar su opinión en redes sociales, dar su valoración, decir lo que tú piensas. Espero que no haya sido muy liosos para que todo el mundo No, le un yo te he concepto. entendido perfectamente, pero si quieres continuamos por cómo, qué herramientas, cuál es la articulación, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a cumplir esta censura a partir de, no sé, supongo que en la ley dice que está la Comisión Nacional de Mercados y Competencias que controlará el Vamos a cumplimiento. olvidarnos de eso, vamos a olvidarnos de eso. A ver, eso es el En la organismo. práctica, Eso es eso es el organismo. Y el organismo al final es una administración del gobierno de España, la Comisión del Mercado y la Competencia. Depende del gobierno de España. Su presidenta ha sido nombrada por Pedro Sánchez. Aunque ellos digan luego en su página web que son independientes. Esto lo tenemos en el título quinto de la ley, artículo 86 y siguientes, que regula la prestación del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma. Es decir, los youtubers y los influencers. Es precisamente y exactamente en el artículo 89 donde encontramos que las medidas, lo que la ley dice, las medidas para la protección de los usuarios y de los menores frente a determinados contenidos audiovisuales. Es decir, el artículo 89 dice, los influencers y los divulgadores ya no van a poder decir todo lo que quieran en virtud de que nosotros queremos proteger a los ciudadanos y a los usuarios por los derechos humanos, el respeto a la igualdad de género, a los discapacitados, en fin, ya sabéis, ¿no? Muy bien, pues en el artículo 89 encontramos dentro de esas medidas, que hay muchas, encontramos, no sé exactamente... te he puesto aquí el artículo en pantalla, ¿vale? Sí, El artículo 89, mejor. no sé si lo alcanzas a leer del tamaño que está. Lo A puedo ver, ampliar un poco sí. más.
Aquí está, artículo 89, medidas para la protección de los usuarios y de los menores frente a determinados contenidos audiovisuales. Vale, espérate. A ver, creo que me he equivocado. Es que claro, esto lo leí el otro día. Establecer, pues bueno, ahí tenemos también una serie de limitaciones y aplicaciones. Establecer y aplicación de procedimientos transparentes, eficaces, fáciles de tratamiento, facilitar medidas, herramientas. A ver, baja. Baja. Me pasé Baja. por ya el No, 91. sigue bajando. Sigue Más bajando. artículos. 80, 91, sigue bajando, aplicación, sigue bajando, alcance, supervisión. ¡Ahí está! Para, me he equivocado de artículo, vale. 89. No, el 89 es las medidas para la protección de usuarios que tienen que implementar de alguna manera las plataformas. Ya veremos cómo los gobiernos pueden llegar a implementar esto. Es decir, son las plataformas las que se van a ver, digamos, presionadas por los diferentes, por el gobierno de España para implementar todo lo que está en el artículo anterior. Pero es aquí donde encontramos exactamente el aspecto, digamos, novedoso. Y lo encontramos en el punto 4. El artículo 99.4 dice: el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 89.1, que es el que hemos leído antes, ¿de acuerdo? Será constitutivo de infracción tipificada en el artículo 157.8 sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda derivarse de dicha acción. Ahí lo tenemos. Responsabilidad penal. Sí, no, pero vamos a ver, vamos a por partes. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 89, que como hemos visto es incluir y poner en práctica, es decir, el gobierno le va a decir a las plataformas: mirad, queremos que esta gente no pueda decir esto, queremos que esta gente no pueda decir lo otro, queremos que no puedan decir algo que para nosotros pone en perjuicio el desarrollo físico, mental o moral de los menores, por ejemplo, como es el punto E, etcétera, etcétera. Y la plataforma de YouTube y tal te va a decir: bueno, vale, ¿y qué quieres que haga, tío? Y entonces, en virtud del artículo 93.4, aunque YouTube y Twitch no te sancionen, no te baneen el vídeo, no lo que sea, mirad lo que pone ahí. El incumplimiento de estas obligaciones será constitutiva de infracción tipificada. ¿Qué es una infracción tipificada? Una infracción administrativa, una multa. El gobierno te va a poder multar si él considera que tú estás infringiendo esas exigencias del artículo 89. Es decir, aquí YouTube y Twitch no pintan nada. Tú haces un vídeo y tú, por lo que sea, pues tienes un comentario o das la opinión de manera que el gobierno interpreta que eso va en contra del interés general o que tú estás lanzando violencia y una discriminación hacia cierto sujeto o hacia cierto colectivo. Y entonces cogen y te meten una multa administrativa que te llega directamente a tu casa. Ni YouTube, ni Twitch, ni nada. Eso es lo que está diciendo este artículo. Quiere decir que si yo ahora, por ejemplo, aquí me pongo espera, Carlito. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda derivarse de dicha acción. Es decir, que a partir de ahora, porque esto es importante, ojo, cuidado, porque a partir de ahora, ¿qué pasaba? Que si tú ofendías, por ejemplo, a alguien o molestabas a alguien, esa persona tiene la facultad, a través del Código Penal, que son delitos semiprivados, de ejercitar la acción o bien de reclamación en el ámbito civil, es decir, solamente el agraviado. Ahora ya no solamente eso. El Estado tiene la facultad de llevarte a juicio si entiende que tú estás vulnerando alguno de los derechos humanos de acuerdo con las exigencias que ellos establecen al inicio de la ley. Esto es Cuba. Espero que haya quedado claro. No, a mí me ha quedado clarísimo. Esto es Cuba. Esto básicamente es Cuba. Si yo ahora me pongo aquí a decir algo, por ejemplo, sobre ideología de género, autopercepción, y alguien se ofende de esta generación... olvídate, no hace falta que alguien se ofenda. El Estado dice que tú estás, de alguna manera, atentando contra el derecho de la libertad de género o lo que sea, y te puede meter una multa. No solo eso, fíjate lo que dice el apartado número 5, porque la gente no entiende para qué sirven los registros. ¿Los registros para qué sirven? Sirven para tener constancia de la persona y de los bienes que tiene esa persona. Mira el punto número 5. Los prestadores de servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma facilitarán la información requerida. ¿Qué información requerida? ¿A qué información se refiere?
y colaborarán con la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia en el ejercicio de las funciones de supervisión y control previstas en este artículo. ¿Qué información requerida? La información que tuya, es decir, lo que tú ganas, porque también dependerá de los suscriptores que tengas, de las visitas que tengas y de lo que ganas, la cuantía, entiendo, de la multa que se te puede poner, de la infracción que se te puede poner. O sea, yo creo que esto en su desarrollo va a ir por ahí, porque es lo que establece claramente. ¿Cómo se va a implementar? Aquí lo tienes. Esto es, ya te digo, esto se me parece mucho a mi país, Rubén. Hombre, es que todas las dictaduras y de hecho, y también las oligarquías, por eso el Estado no ha dejado de crecer. ¿Cuál es la manera de eludir, digamos, de manera fácil a un tercero que puede ser un juez? La administración pública. La administración pública es la herramienta de todo Estado para ingerir de manera directa y totalitaria en la vida de los ciudadanos. ¿Qué protección tengo yo contra esto? Porque claro, aquí yo estoy expuesto a la sensibilidad Yo te lo colectiva y a digo. la sensibilidad del gobierno. Si esto efectivamente se implementa así, tú podrás, primero, establecer una reclamación en vía administrativa. Y segundo, podrás ir al contencioso administrativo, que pueden ser, pues yo qué sé, 5 años, y si hasta que llega se recurre, llega al Supremo y tal, pues igual 10 años o 15 años, una cosa así. Vamos, que te pueden arruinar la vida simplemente por ejercer tu derecho a la libertad de expresión. Bueno, a arruinar la vida todavía no creo que se atrevan a tanto, pero empezar a dar pequeños toques de atención a algunas personas, por supuesto que sí. Por supuesto. Canales, imagino, como, no sé, Pero se tú me fíjate, ocurre. por ejemplo, hasta en las televisiones, hasta ahora, si alguien se pasaba de listo, el Estado, en virtud de las leyes anteriores a estas, les podía multar. Les podía meter una multa también. Pues esto es exactamente lo mismo. Si tú, por ejemplo, emitías fuera del horario infantil contenido que el Estado consideraba que era para el horario infantil, el Estado te multaba. Te ponía una multa administrativa millonaria que pagaban las televisiones. A mí me preocupa de esto, lo que me preocupa mucho, quién es el que decide lo que es un contenido sensible, lo que puede ofender a otro, porque esto es poner directamente al ciudadano en manos del poder político para decidir sobre la opinión del ciudadano, pero esté el que esté. Si hoy está el PSOE, pero mañana si está el PP también va a No, hombre, decidir. por supuesto, y de hecho cabe Esté decir que el que esté. esta ley ha salido adelante gracias al Partido Popular. Ojo, no nos equivoquemos. Esta ley ha salido adelante gracias porque el PSOE. Esta ley se ha encontrado en contra a algunos sectores, porque esta ley regula muchas cosas. Por ejemplo, a partir de ahora, todos nosotros, los divulgadores y las televisiones, vamos a tener que pagar Radio Televisión Española, que son 440 millones anuales. También regula que vamos a tener que pagar la traducción al catalán de todos los contenidos de Netflix, etcétera, etcétera, que ellos quieran. Para la CUP no ha sido suficiente y la CUP, por ejemplo, ha votado en contra. Podemos creo que también ha votado en contra y por lo tanto necesita la complicidad del PP para sacarla de adelante. Y ha sido PSOE y PP la que han sacado adelante esta ley. Vox votó en contra porque también decía que era una ley arcaica, pero no se ha pronunciado respecto a lo que yo que acabo de explicar. O sea, Vox no se ha pronunciado respecto tampoco al hecho de que el Estado pretende directamente, porque el día de mañana, si lo necesitara, exactamente lo mismo como Estado de partido, como miembro del Estado de partido que es. A mí me parece una vergüenza estos puntos de la ley y me parece una vergüenza que todos los partidos políticos, primero los que la aprobaron, la hayan aprobado y los que no se han pronunciado en contra sigan sin hacerlo. Me parece una vergüenza absoluta. No, esto, bueno, sí lo es y vamos a ver cómo se desarrolla, pero desde luego eso tiene una intencionalidad clara. O sea, esta ley está hecha claramente con esa finalidad y con esa intencionalidad. Yo tengo previsto hacer un vídeo esta semana explicándolo pormenorizadamente porque antes de hacer un vídeo, y aparte es una ley larga, hay que tener en cuenta que son muchísimos artículos, son pues no sé si me recuerdo que son más de 150 artículos, pues quería leerla pormenorizadamente y estudiarla bien antes de decir nada, pero conforme sigo, antes de hacer el vídeo que quiero hacer, tengo claro que esta es la intencionalidad que tienen, la finalidad que tienen es esta, y con esto nos vamos a encontrar, Carlito. Rubén, tú, no sé si tengas el mismo temor que yo, pero yo veo aquí canales como el de Rayo, por ejemplo, que pueden peligrar perfectamente. Canales Hombre, como yo creo que el tuyo, mío peligra, peligra como mucho antes tuyo, que el de Rayo, pero como el del murciano encabronado, como el de David Santos.
Sí, bueno, no, a ver, sí, pero bueno, en esos casos ya veríamos, porque como estos divulgadores sí que tienen una vinculación directa con algunos partidos del Estado, pues eso les podría ayudar, sobre todo cuando cambie el gobierno y tal. Pero digamos, los que van por libre y los que, por ejemplo, critican las leyes de violencia de género de manera totalmente fuera de adscribirse a ningún estado a ningún partido del Estado, como por ejemplo Roma Gallardo, sí podrían encontrarse con una. De hecho, ya lo han intentado y han conseguido cerrarle, por ejemplo, su cuenta de Twitter a través de denuncias y de presiones a la propia empresa. Pues imagínate ahora a través de multas, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego Una, lo que viene no tiene pinta de ser, vamos, de redundar en algo positivo para los defensores y los que pretendemos que en España tengamos mayores garantías y ejercicio de la libertad. una ley como esta viene como anillo al dedo para el avance en la Agenda 2030, todo lo que tiene que ver con el Oh, globalismo, por supuesto, claro viene que de sí, sí, lujo sí. para esto. De hecho, cabe recordar, hay que decir una cosa muy importante que la gente se olvida. Esta ley nace impulsada por la administración Biden en Estados Unidos. O sea, quiero decir, de hecho, en Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden ya propuso esta ley. Y no salió adelante porque allí, por suerte, tienen un mecanismo que se llama separación de poderes en que los propios congresistas demócratas se opusieron a dicha ley. Por eso no salió adelante. Porque saben que la ciudadanía no va a permitir, si no es en un contexto como por ejemplo hizo George Bush en su momento de guerra y de las Torres Gemelas y tal, no va a permitir esto. O sea, peligra el cargo del representante político que apruebe eso. Pero claro, aquí simplemente es a voluntad del jefe de uno o de dos partidos, como ha sido este caso de Pedro Sánchez y Feijóo, para adelante, sin ningún problema, claro que sí. Rubén, tú que tienes muchos más seguidores que yo y más contacto probablemente España, bueno, seguramente, seguro que con España, ¿qué feedback tienes de la gente sobre esta ley, sobre la opinión de la gente sobre esta ley? Bueno, primero la han aprobado en julio y segundo, es una ley extensa, es una ley larga y es una ley que afecta a un sector muy pequeño desde el punto de vista de que, por ejemplo, yo estoy convencido y seguro de que en televisión, prensa y radio están tocando las castañuelas con esta ley. Por eso no se ha publicado nada, ni ningún periódico ha salido diciendo, mirad lo que le van a hacer los influencers y tal. Y como hay muy pocos divulgadores en España que se encarguen de leerse las leyes y de ver lo que significan y tal, y no sé qué. Yo creo que el primero que ha explicado exactamente cómo se va a articular esta ley he sido yo, y además ha sido en este directo, porque todavía no he hecho, bueno, el otro día ya lo comenté un poco por encima, ¿no? Pero todavía no he sacado vídeo al respecto. Es decir, que desgraciadamente la gente no se ha enterado. La gente no tenía ni idea de nada de esto. Encima la Ni de prueban lo, en verano. ¿eh? Encima la prueban en verano, que cogen a Sí, la sí, gente no, claro, también con el paso por supuesto, cambiado, sí. todo el mundo de Exactamente. vacaciones. Exactamente. Exactamente, igual que los indultos del proceso. ¿Hay alguna forma desde nosotros, desde la población, desde los que pagamos impuestos, de impugnar esta ley, recurrirla? ¿Hay algún mecanismo legal? No, porque otra característica de los estados de partidos, de los regímenes oligárquicos como el español, es que la constitucionalidad de las leyes es algo que se reserva para los partidos políticos. Es decir, solamente un partido político o el defensor del pueblo, que en este caso es el antiguo candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, el señor Gabilondo, simplemente para que veáis quién es el defensor del pueblo, pues son los partidos los que tienen la facultad de acudir al Constitucional, si tienen más de 50 escaños, para poder impugnar este tipo de leyes. Con lo cual, lo único que puedes hacer es esperar a que te peguen una hostia y luego ir a un procedimiento jurisdiccional y cruzar los dedos. Pero hasta que salga la sentencia dentro de años y tal, pues tú tendrás que pagar o tendrás que cerrar el canal o Dios sabe qué. Wow, esto es terrible, ¿eh? Sí, sí, no, yo ya Esto pinta muy lo mal. decía el otro día y lo vuelvo a repetir. La gente no es consciente de lo que se ha aprobado con esta ley. Es una barbaridad. Esta ley que ahora es contra nosotros, el peligro además a futuro es que se pueda ampliar contra cualquier persona que en su ambiente, en su No, medio, pueda expresarse. hay otro aspecto importante que establece la ley y es que, bueno, establece más adelante quiénes son los
quiénes son los intercambiadores de vídeos a través de plataformas más relevantes, que son en principio los que tienen que atender a esta ley. Pero, claro, el criterio de mayor relevancia, aparte de ser completamente... Lo voy a buscar con tu permiso y lo vamos a leer también. Sí, sí, sí. A ver, ley... A ver qué criterio para determinar quién es el más relevante usaron. ¿Lo hicieron a dedo o se inventaron un número? No, creo... Establece una serie de criterios en uno de los artículos. A ver. Es decir, para registrarte para estar obligado a registrarte en el registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual, tienes que cumplir una serie de requisitos. Y esto creo recordar que estaba... A ver, un segundito. Tú eres una de las personas que es muy crítica con la democracia en España. Y No, yo no soy nada crítico con la democracia en España, porque no existe. ¿Cómo voy a ser crítico con algo que no existe? Y yo al principio de ver tus videos me replanteé, bueno, desde el principio de empezar a verlos me replanteé muchas cosas que ahora estoy corroborando, además desde la perspectiva de cubano que tengo para comparar, y lo voy corroborando con leyes como esta. Es increíble lo que está pasando. Claro, a ver, lo que pasa es que yo entiendo que alguien que viene de una dictadura, es decir, alguien que viene directamente de un sitio donde las libertades están suprimidas o restringidas, y viene a una oligarquía, que es lo que tenemos en España, a un estado de partidos, si se quiere, que es la forma jurídica técnica, o partidocracia, pero la forma correcta es estado de partidos, se encuentra que, bueno, es verdad que el poder ingiere y tal, pero tienes una serie de derechos reconocidos que, si todo va bien, no te van a molestar. Entonces, claro, eso es un cambio muy importante. Del mismo modo que era un cambio muy importante para los que venían de una dictadura en el año 75. El problema es que, claro, los que, digamos, tenemos el espectro más grande, ¿no? Y vemos lo que implica la protección de las libertades individuales, es decir, de los derechos, gracias a sistemas, a estados como el presidencialismo o el constitucionalismo norteamericano, que posibilitan la forma de gobierno, porque es que no es lo mismo la forma de Estado que la forma de gobierno de la democracia. Para que la gente lo sepa, la democracia es una forma de gobierno, no es una forma de Estado. El Estado nunca puede ser democrático, es imposible. El Estado se crea precisamente para lo contrario. O sea, que entiendo, ¿no? Que alguien que viene de una dictadura encuentre... A ver, un segundo, creo que está aquí... Vale, lo pone en el artículo 39. Mira, se inscribirán en el registro previsto en este artículo los siguientes prestadores. Prestadores de... O sea, no tienes que cumplir todos los requisitos, tienes que cumplir alguno. Prestadores de servicio de comunicación audiovisual televisivo de ámbito estatal. Prestadores de servicio de comunicación audiovisual de ámbito estatal. Prestadores de servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal. Prestadores de servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma. Prestadores de servicio de comunicación visual telefónico. Vale, pero espérate un segundo. Usuarios de especial relevancia en los servicios de comunicación conforme al artículo. Vale, 94.2, perdón, me he equivocado, es el 94.2. Ahí dicen los requisitos para que seas relevante. Sí, a los efectos de esta ley tendrán consideración de usuarios de especial relevancia aquellos usuarios que empleen los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas que cumplen con las siguientes de forma simultánea, que cumplan de forma simultánea los siguientes requisitos, es decir, que tienen que cumplir con todos. Y son 1, 2, 3, 4 y 5. El servicio prestado conlleva una actividad económica por el que el titular obtiene unos ingresos significativos derivados de su actividad en los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas. Es decir, que tú percibes ingresos significativos. ¿Qué son ingresos significativos? Pues quizá para ti o para mí, ingresos 500 euros a mí me parece ingreso significativo, pero claro, sí, vamos. Para el rubio será una puta mierda, ¿sabes? Entonces, primer elemento ya, indeterminado. B. El usuario de especial relevancia es el responsable editorial de los contenidos audiovisuales puestos a disposición del público a su servicio. Aquí no solamente cumple
los influencers. Cumple todo el mundo que tiene red social, porque todo el mundo es responsable editorial de los contenidos que sube. Sea yo, seas tú o sea mi madre, que creo que tiene por 5 o 6 seguidores, no lo sé. Entonces, C. El servicio prestado está destinado a una parte significativa del público en general y puede tener un claro impacto sobre él. También es algo indeterminado, porque, por ejemplo, hemos visto vídeos de canales de 100 personas que de repente se han vuelto virales. Que sí que tenían la intención. ¿Y cuántos canales hay pequeños que tienen la intención de llegar a un nivel elevado del público y no lo tienen, pero de repente un vídeo sí se les hace viral? Es decir, el tercer requisito, pues tampoco está determinado de ninguna manera tangible o entendible, dentro de unos parámetros lógicos que perciban deducir qué va a suponer esto para el Estado, ¿no? D. La función del servicio es la de informar, entretener o educar. Y el principal objetivo del servicio es la distribución de contenidos audiovisuales, es decir, todo lo que hay en Internet, porque todo lo que hay en Internet pretende informar, entretener o educar. No hay nada que se escape de eso. Ni siquiera la gente que se hace un directo y está durmiendo. Pretende entretener a la gente que le ve dormir, Claro. porque hay gente que le entretiene. Y quinto y último. El servicio se ofrece a través de redes de comunicación electrónicas y está establecido en España de conformidad con el apartado 2 del artículo 3. Es decir, bueno, pues sí. Lo único que podría discriminar a algunas personas que tienen, digamos, que es como de especial relevancia respecto al resto de los 5 puntos que pone aquí, sería uno, los ingresos significativos, que habría, repito, que ver qué son ingresos significativos. Y segundo, espera, que se me está ocurriendo una cosa de la que ahora hablemos. Y segundo, el que esté destinado a una parte significativa del público y tenga un claro impacto sobre el público. Porque claro, ¿sobre qué público? Sobre 45 millones de españoles yo no tengo impacto. Yo tengo 2 millones de visitas mensuales. Pero a mí los vídeos me los veo una media de entre 70 y 100.000 personas. Que de 45 millones, pues no me puedo ni comparar, por ejemplo, con una televisión generalista. Pero ojo, cuidado, porque lo que quiero decir con esto es que al final, pues, ¿quién va a estar obligado a inscribirse? No está bien reglado esto. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que la administración, es decir, la comisión encargada del mercado y la competencia sacará un reglamento, seguramente, en el que establecerá, primero, las sanciones que hemos dicho antes, la cuantía, el porcentaje, los criterios, etcétera, etcétera. Y segundo, lo establecido aquí. Definirá ingresos significativos, definirá el interés público, el público general significativo, definirá el impacto sobre el público general, etcétera, etcétera. Estamos vendidos, ¿eh? Sí, pero se me está ocurriendo una cosa que, fíjate, no había querido yo hasta ahora. De acuerdo con estos requisitos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Preico Jurídico, Raúl Castañeda, no está obligado. ¿Sabes por qué? Porque su canal no está monetizado. Claro. Entonces él no estaría sujeto a nada de eso. Simultáneamente todos. Cumple todos menos ese. Quiero decir, la ley obliga a que cumplas con todos y cada uno de los requisitos. Por lo tanto, si yo no percibo a través de esas plataformas ingresos significativos, entonces ¿qué? No estoy obligado. Quiere decir que yo puedo tener un canal sin monetizar y ese canal no estaría sujeto a esta ley. Tú no estarías sujeto a esta ley siempre y cuando... A ver, ojo, cuidado, porque aquí en la ley no se refiere al canal, se refiere a actividad económica. Es decir, por ejemplo, yo tributo lo que gano de YouTube y de Twitch y de tal como productor de visual. Eso es una actividad económica en la Hacienda. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, es decir, no tributo esa actividad económica porque no tengo los canales monetizados y en cambio por otra actividad económica de otro tipo
sí tengo... O sea, si tú, por ejemplo, yo me ganara la vida exclusivamente como abogado, pero tengo un canal de YouTube en el cual yo digo lo que a mí me parece, yo no estoy y yo no cobro, no lo tengo monetizado, yo no tengo la obligación de inscribirme, porque mi actividad económica es la de abogado, no es la actividad económica de productor audiovisual. Yo no me dedico. ¿Por qué han hecho esto? Porque esto lo que hace es garantizarte al Estado que aquel que necesita su canal para vivir te haga caso. Controlando los medios de Por eso han producción, hecho esto. como siempre. Una forma de control, en este caso, de un medio de producción que es un canal de YouTube. No te lo puedo expropiar, como Chávez, expropiese, no puedo, pero te lo voy a controlar al milímetro. Exactamente, exactamente. O voy a presionarte, desde luego, porque en fin, está destinado a eso. Así que nada, Carlito, no sé si te puedo solventar alguna duda más o ha quedado todo bastante claro. Sí, me ha quedado todo claro. Solo una última pregunta, Sí. que yo que te veo mucho, sé cuál es la respuesta, pero las personas que están acá, que no te conocen tanto, me gustaría que la escucharan. Ya nos adelantaste algo antes. En cuanto a salud de la democracia en España, tu opinión, por favor. Bueno, pero es que ya lo repito, en España no hay una forma de gobierno democrática. Pero esto quiero que la gente lo entienda muy bien. No es una crítica, o sea, no es que la democracia sea lo bueno y decir que no hay democracia es intentar decir algo malo. Tampoco es como, por ejemplo, los políticos hablan de democracia o Pablo Iglesias habla de democracia. Para él, democracia es lo que para él, por ejemplo, para un liberal, la democracia es la libertad de mercado y la libertad de acceso a la propiedad. Para Pablo Iglesias, no, es los derechos sociales. Ellos, cuando hablan de democracia, hablan de derechos sociales. No, aquí estoy hablando como estudioso del derecho. Y quien quiera que lea Carl Smith, Teoría de la Constitución, apartado cuarto y quinto, cuando habla de democracia ideal de constitución ideal y de constitución en valores absolutos. Estoy hablando de democracia como forma de gobierno, como forma para gobernar, es decir, para ejercer el poder. En España, la forma de gobierno que hay no es una forma de gobierno que posibilite o que pueda ser democrática, porque es una forma de gobierno que se define como Estado como Estado de partidos o partitocracia. Es una forma de gobierno oligárquica, en la que son 3, 4 personas, 5, las que tienen la facultad de ejercer el poder, que son los jefes de cada partido, a través de los representantes que ponen ellos, que les representan a ellos, no a los ciudadanos, representan las personas que componen la lista de los partidos, que se hacen dentro de los partidos y que luego distribuyen a nivel provincial, pero la prelación incluso se hace dentro de los partidos. Esas personas obedecen las órdenes del jefe del partido. Luego, cuando votan las leyes, levantan un dedo, 2 o 3 y hacen las leyes. Por lo tanto, yo simplemente lucho para que en España tengamos una forma de gobierno democrática. Yo ni siquiera hablo de la forma de Estado, porque la forma de Estado, eso dependerá de lo que quiera la gente. Si quiere un sistema presidencialista, si quiere un sistema constitucional, o si quiere una monarquía o una república, es decir, una república constitucional o una república presidencialista o una monarquía presidencialista o una monarquía constitucional. Ninguna de esas formas de Estado existen a día de hoy en España. En España tenemos una monarquía de partidos, una monarquía de Estado de partidos, cuya forma de gobierno es la partitocracia o Estado de partidos. Yo abogo porque en España tengamos una forma de Estado que elija la gente, pero que la forma de gobierno sí sea democrática. ¿Por qué? Me dirá la gente. ¿Porque la democracia es buena? No, la democracia tiene sus defectos y sus virtudes. Tiene el defecto, la democracia, de que los sistemas legislativos se hacen mucho más lentos porque requieren de dirimir las cuestiones. Cuando hablo de democracia me refiero a la democracia que hoy puede existir, la democracia representativa con separación de poderes. Puede ser menos rápida o menos eficiente en algunos momentos necesarios, pero tiene una virtud muy importante en el caso, por ejemplo, de España. Primero, es una manera extraordinaria para cohesionar a los sujetos políticos, a las naciones. Es decir, no permite en su seno tonterías como los partidos separatistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay representación.
No puede venirme un diputado de Vic o de Reus o de Barcelona a decirle a los catalanes, oigan, es que aquí las cosas no funcionan porque España nos roba. No, disculpe, usted va a llevar la iniciativa legislativa del distrito y si no hay un hospital, si no hay carreteras o si hay cualquier problema en ese distrito, el problema es del diputado, no del resto de diputados del resto de España. No porque hay un Estado español que nos roba no sé cuántos. Por lo tanto, por eso existe, mucha gente se preguntaba en el siglo XIX y principios del XX, cómo era posible que las colonias británicas en Estados Unidos hayan forjado uno de los países donde mayor patriotismo hay, que es Estados Unidos. Y eso está estudiado. Tom Paine, que era un periodista inglés que además viaja a Estados Unidos, nace en Inglaterra y viaja a Estados Unidos con Benjamin Franklin, que le paga su boleto a bordo del Pennsylvania Paquebot y llegan además a Estados Unidos el día de los fardos del té, cuando se echan los fardos del té, el motín del té. Escribe Sentido Común, que es un libro muy pequeñito, que es el cornetín de enganche de la Guerra de Independencia y donde se empieza a fraguar la idea de una nación conjunta, pero de diferentes sujetos, etcétera, etcétera. Y el patriotismo norteamericano surge con el sistema presidencialista, en la igualdad de acceso de cada ciudadano a poder ser presidente y la igualdad de acceso, la igualdad de voto y de palabra a la hora de elegir al poder político. Ahí surge la cohesión del sujeto político. Y segundo y fundamental ventaja que tiene la democracia es la falta o la dificultad de la corrupción y establecimiento de manera orgánica de los límites y poder, de los límites y control al poder y el principio de pertinencia, eficiencia y eficacia de la administración pública. Es decir, como hay un control del gasto por una administración diferente, es decir, como la señora Irene Montero, en el caso de España, imaginemos que Irene Montero fuera imposible, pero bueno, en una democracia imaginemos que Irene Montero fuera presidenta o ministra como es ahora, pero hubiera una Cámara de Representantes integrada por diferentes diputados elegidos uninominalmente. La señora Irene Montero no puede coger y gastarse 100.000 euros en un cartel y robar las imágenes por ahí, ni puede hacer lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque el presupuesto depende del Congreso. Y el Congreso no es ni de Podemos, ni de estos, ni de aquellos. Es un Congreso que atiende a los que atiende a los representados que están allí, que son los que ponen a los representantes. Por eso en Estados Unidos no salen adelante cosas que sí que salen en España, o por eso allí un alcalde no puede coger y gastarse 300.000 euros en piedras, como la señora Colau en Barcelona, y ya no pongo el caso de Inglaterra. Por ejemplo, Inglaterra es un régimen de libertades, no es un régimen democrático porque no tiene el control del poder, pero como es un régimen de libertades, como es el parlamentarismo inglés, el régimen parlamentario, también hay unos requisitos de eficacia y de eficiencia, donde un diputado no puede coger y malversar el dinero público, hay un control. Entonces, yo lo único que pretendo con mi acción política es que en España algún día gocemos de límites y control a la clase política y así tengamos a salvo nuestro patrimonio y nuestros derechos fundamentales, que están subordinados en su garantía siempre a la libertad de la nación, que es la libertad colectiva, como está definida o explicada desde Montesquieu, etcétera, etcétera. La libertad colectiva es la libertad de la nación, la libertad de todos. O todos somos libres o no lo somos ninguno. Y eso es lo que yo procuro. Rubén, muchísimas gracias por la respuesta. Era algo que yo ya he escuchado de ti otras veces, pero me gusta que las personas lo escuchen también porque lo explicas de una manera muy simple, por lo menos yo lo entiendo muy claramente. Rubén, las personas que compartimos en canales, sé que hay seguidores míos que ya te tienen localizado y te siguen también, pero para los que no, ¿cuáles son tus redes sociales para que puedan ir allí, buscar tu información también y seguirte? Mi red principal es YouTube, con mi nombre aparece Rubén Chisbert en YouTube. Y luego también hago de vez en cuando directos en Twitch y en Instagram, aunque en Instagram me tienen me tengo Shadowban y tal. Y en Twitter también pongo de vez en cuando, pero mi labor divulgativa principal es en YouTube. Pues ya saben, familia. Allí Rubén Chisbert, tal cual está escrito debajo en YouTube, por allí lo pueden encontrar. Rubén, muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado. Sé que eres una persona súper ocupada, así que te agradezco el doble por el tiempo que nos has regalado para explicarnos esta nueva ley. A ti, Carlito, muchísimas gracias por la invitación y un fortísimo abrazo. Un fuerte abrazo, Rubén.
Hasta Chao. luego. Bueno, familia, les prometí que iba a ser interesante.